Buenas tardes, esta es la exposición de la unidad 1 de la materia conflicto y negociación. Mi nombre es Mónica Cristina Zuluaga. Y mi nombre es Adriana Patricia Martínez. Vamos a explicar acá sobre todo el tema de los conflictos. Perfecto. Entonces les voy a compartir pantalla para iniciar la exposición. Voy a dejar la cámara para poderles compartir pantalla. Me cuentan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Ahí está muy bien. Ahí se ve. Entonces, les voy a hablar de la definición de conflictos. Hay varios autores, pues, en esta definición. En este caso les voy a hablar de Cottada-Waltz. Lo define como el conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa sus intereses. También está Suárez Martínez, que define el conflicto como una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y afectos entre individuos y grupos. Y hay otra definición que dice que el conflicto es una situación en la que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación. Un conflicto puede tener diversas causas como información incompleta, comunicación deficiente, incompatibilidad, uso de insultos o acciones que originan frustración, falta de empatía hacia las ideas de la otra persona. Tenemos como alternativa es que el conflicto es una parte constitutiva inherente de la naturaleza humana y tenemos que convivir con él de manera cotidiana, nos guste o no. Es decir, que una cosa es el conflicto y otra cosa es el problema, y tenemos que aprender que no todos pensamos de la misma manera. ¿Cómo resolverlo? Se recomienda para resolver un conflicto definir clara y precisa de la forma del conflicto, discusión de opiniones, elección de una solución, y como otra forma de ayudar es mediante la meditación. Bueno, ahora les voy a hablar de las formas de conflicto. Hay varias formas de conflicto. Me cuentan si ya pasó la pantalla a las formas de conflicto. Sí, Cris, ahí está muy bien. Perfecto. Entonces, las formas de conflicto están según su veracidad, según su contenido y según los participantes. Según la veracidad, hay tres formas: las reales, las imaginarias y las inventadas. Las reales son aquellos que en realidad existen. Los imaginarios se derivan de los malos entendidos. Y los inventados es cuando existe como una mentira por parte de por una de las partes para sacar algún beneficio. Según el contenido, estamos hablando de relacionales, de intereses, de ético y de valores, de personalidad y de liderazgo y poder. Cuando hablamos de relacionales, ocurren entre miembros de una familia o amigos o pareja. De interés tienen que ver con los intereses y las motivaciones. El ético y valores tiene que ver con el entorno y la cultura en el que ha crecido la persona. El de personalidad es un fenómeno poco flexible, pero puede ser la base de muchos conflictos intergrupales. El de liderazgo y poder afecta principalmente a las organizaciones y pueden afectar la salud de los empleados. Y ahora el conflicto, pues, según los participantes, que está el intrapersonal, interpersonal y el intragrupal. El intrapersonal ocurre de forma interna en la mente del individuo, es como individual, de una sola persona, de mí mismo. El interpersonal son aquellos que ocurren en los procesos de interacción con las personas. Y el intragrupal se da entre miembros de un grupo o equipo. Ahora les voy a hablar de un modelo de resolución de un conflicto.
Como modelo de resolución de un conflicto tenemos esta opción que sería conflicto, del conflicto pasa el problema, solución y el plan de acción. Entonces, como conflicto, cuando a un conflicto le enganchamos el componente emocional. El problema, que es un desafío de solución. La solución, si no se pone en marcha, no sirven para nada. Y el plan de acción, los resultados deben ser medibles. Ya mi compañera va a retomar la pantalla. Déjenme un segundo, les dejo de compartir. Adri, creo que ya le dejé de compartir. Puedes compartir pantalla para que sigas con tu exposición. Listo. Bueno, yo voy a continuar acá entonces con las causas de los conflictos. Conflicto con uno mismo, necesidad o deseo no satisfecho, disputa de valores, percepciones, conjeturas, poca información, expectativas muy bajas o muy altas y diferencias entre personalidades o estilos o raza o género, que eso se ve pues muy común, todas estas causas. Continuamos acá con tipos de conflictos. Está el cooperativo. Son los métodos de una industria, son la causa de conflicto según la teoría del conflicto laboral cooperativo. Esto se ve mucho en las empresas, entre los trabajadores. Está el competitivo, cuando distintos trabajadores tienen objetivos distintos y son esencialmente opuestos entre sí. Está el distributivo. Se produce debido a la preocupación acerca de las recompensas por el trabajo. El estructural. El nivel estructural del conflicto laboral involucra a las organizaciones que están mal diseñadas o no se han adaptado a los cambios en los métodos de la industria. Y está el de relaciones humanas. El conflicto en el ámbito de relaciones humanas se atribuye a cuestiones sociales entre los trabajadores. Continuamos acá con los factores que influyen en un conflicto. Está la comunicación pobre, la búsqueda de poder, insatisfacción con el estilo de liderazgo, liderazgo débil, falta de apertura, cambios en la estructura organizacional y desconfianza entre la gente. Continuamos acá viendo las estrategias que pueden favorecer al manejo del conflicto. Está entre estas saber escuchar, enfrentar el conflicto, fomentar una actitud mental y emotiva, ganar, tener disposición en la tolerancia con la asertividad, buscar desahogo al expresar los propios sentimientos, evitando los extremos, o sea, reprimir y explotar. Y seguimos acá con el otro punto, que son los enfoques del conflicto. Está el enfoque sistemático. Tiene como punto principal el concepto del sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. En proyectos es relativamente fácil de formular el objeto común, que puede ser formulado en dos niveles: el nivel del producto que aparece al final de cualquier proyecto y el nivel de resultados que esperamos cuando el producto empieza a funcionar. Algo importante
es la característica del sistema de sus elementos, son interrelacionados. También es un sistema que podemos desglosarlo en diferentes subsistemas y desde ese punto de vista técnico y de la gestión. Está el enfoque tradicional. El primer enfoque planteaba que todo era malo y negativo y es considerado como violento e irracional. Hay que evitarlo porque afecta negativamente a las personas. Era visto como un resultado funcional que surgía de la mala educación y la falta de confianza entre las personas. Y está el enfoque interaccionista. Este promueve que haya conflictos sobre la base, que un grupo armonioso y pacífico, tranquilo y cooperativo se vuelva con facilidad estática, apática y sin responsabilidad entre el cambio y la innovación. Lo que pretende el enfoque interracionista es que los líderes tengan un nivel mínimo de conflicto para que el equipo de personas o de trabajo sea creativo. Y por último, el enfoque de las relaciones humanas. Se planteaba que era un fenómeno natural en todos los grupos y organizaciones. Como era inevitable, la Escuela de las Relaciones Humanas preconizaba la aceptación del conflicto. Quienes lo proponían racionalizaban su existencia. Estos fueron pues las causas, factores y tipos de conflicto. Realizado pues por mí, Adriana Patricia Martínez y Mónica Cristina Zuluaga, y sus respectivas bibliografías. Perfecto, Adri. Entonces, yo ya voy a dejar de grabar y te comparto el enlace para que lo compartamos. Listo, gracias y feliz tarde. Muchas gracias a todos.